milagrosa gracia para mí será el lema que me trajo salvación. Nunca sabré por qué compró mi libertad. Miro a mi alma y no a mi maldad. Levantaré mis ojos a mirar la cruz donde mi Salvador murió por mí. Maravillosa gracia es la gran verdad. Miro a mi alma y no a mi maldad. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz. Gracias por tu sangre preciosa que me ha dado libertad. Gracias por haber perdonado todos mis pecados. Y gracias por darme la salvación y no la condenación. Levantaré mis ojos a mirar la cruz donde mi Salvador murió por mí. Maravillosa gracia es la gran verdad. Miro a mi alma y no a mi maldad. Maravillosa gracia para ti será el lema que... Muy buenos días en esta mañana, que el Señor les bendiga. Les damos una cordial bienvenida a este primer programa de esta semana en Maravillosa Gracia. Somos unos misioneros de la Iglesia Bautista Bíblica de la Gracia y aquí estamos como cada lunes, miércoles y viernes por la mañana y también los martes y jueves por la tarde. Es nuestra oración que usted se encuentre bien. Saludamos a Jorge allá en los controles, nuestro hermano Armando Quiroz en los controles, también nuestro hermano Samuel ya, nuestra hermana Lolis también que nos ha servido rico café, nuestro hermano Ángel también, un servidor, Pastor Raúl Reyes. Somos el equipo que le vamos a atender en esta mañana, deseando que tenga un excelente día, ya este último día del mes, y pues estamos orando y anticipando una buena semana, con gozo, con ánimo, con entusiasmo, listos para hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer, que es predicar su palabra, vivir para Él, para que si Él viene hoy, pues nos vaya haciendo lo que debemos de hacer. La Biblia dice en Lucas 18, versículo 1, y les decía también una parábola que es menester orar siempre y no desalentarse. Así es que si en esta mañana usted está pasando por alguna situación, ya tiene días orando por algo, no se desaliente. Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega a tiempo y en tiempo. Muy bien, vamos a pedir a nuestro hermano Ángel que ore y así seguimos adelante. Adelante, hermano. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te pido por la predicación que sea de bendición a las personas que nos están oyendo, que nos des el entendimiento, que nos redargullas para seguir adelante en tu camino. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, continuamos en esta mañana, son las 8 de la mañana con 9 minutos, 23 grados la temperatura aquí en el área metropolitana. Enviamos un saludo a todos los municipios aquí del área conurbada, que Dios los bendiga aquí en la metrópoli de Monterrey. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de las montañas, también para toda la República Mexicana, ya sea en señal abierta o por internet. Le invitamos en esta hora, se está agradecido con Dios por este día, este inicio de semana. También si el Señor le está dando un año más de vida, a aniversario de casados, alguna fecha importante, Dios ha resuelto algún problema, ha contestado alguna petición. Qué importante es que nosotros seamos agradecidos con Dios y le demos toda la honra y toda la gloria a Dios. Así es que le invitamos en esta mañana. Recuerde que tenemos a su disposición la Biblia Valera 1602 purificada. Tenemos varias presentaciones, desde una presentación en pasta dura, pasta sintética, pasta de piel, la Biblia bilingüe también, todas las presentaciones que tenemos ahí en nuestra página.
También les recuerdo que tenemos lo que es el libro Palabras Puras, que nos habla de la historia de la Biblia, y también lo que es el libro Rastro de la Sangre, un libro muy recomendado para que usted lea y conozca la historia de la iglesia, para que nadie le cuente y que sepa de cuál es la iglesia que Cristo fundó, y entender que cuando tenemos una sana doctrina, pues no venimos de un protestantismo, porque la iglesia verdadera que Cristo fundó, desde que Él la fundó, Él dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Y aunque hubo muchos años de persecución, desde el año 300 hasta el año 1500, cuando Constantino casó la iglesia con el Estado, desde ahí hubo una sangrienta persecución. Por eso se llama el libro Rastro de la Sangre. Léalo. Tenemos unos libros devocionales de reflexión, junto a los reposo 1, 2 y 3, son 365 meditaciones. Y también tenemos un libro que se llama La Mesa con Cristo, la música, la ronda del coro de nuestra iglesia, así como las predicaciones, audio, comentarios de los diferentes libros que hemos presentado. Y también gracias por orar por nosotros. Le invitamos, si usted quiere hacerse parte de este equipo, no solamente orando, pero también apoyando, le invitamos. Hay un número de cuenta si usted quiere apoyar. No estamos demandando los diezmos de las ofrendas. Usted de diezmar, ofrendar, usted se congrega. Y aquí estamos en esta mañana, son las 8 de la mañana con 11 minutos. Invitándole para que se comunique. Los teléfonos a llamar: 813-428-67, terminación 92 y 93, 813-428-6792 o 93, y también el celular de nuestro programa es 8181-801101, para que usted nos mande un WhatsApp, nos llame, díganos dónde nos está escuchando, cómo nos está escuchando, si por internet o en señal abierta, si tiene alguna gratitud, tiene alguna petición, tiene algún enfermo en casa, clínica, hospital. Nosotros no sanamos a nadie, no predicamos un evangelio de sanidad ni de prosperidad, pero le predicamos el único evangelio que hay en la Biblia, el evangelio de Cristo Jesús. Pablo decía: porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Y el evangelio en la Biblia está en 1 Corintios 15, versículo 3 y 4, que nos dice que simple y sencillamente el evangelio consta de la muerte de nuestro Señor Jesucristo conforme a las Escrituras, que fue sepultado, pero que resucitó conforme a las Escrituras. Muy bien, pues seguimos adelante, 8 de la mañana con 12 minutos. Llámenos en esta mañana, aquí estamos para servirle. Vamos a ir este primer canto, es de los hermanos Holguín, y es una pregunta: ¿cuánto tiempo hace ya? Escucha el mensaje y regresamos. Continuamos, vamos a seguir adelante. Algo pasó aquí, entonces creo que se está escuchando ahí el canto. No, ok. Bueno, seguimos adelante. Vamos a poner el siguiente canto y entonces seguimos adelante. Bueno, vamos a ver si sí, déjelo correr, hermano, para ver si sí se oye. Muy bien, tampoco. Ok, muy bien. Entonces vamos a esperar a ver si hay algún canal ahí, algo está muteado, ¿no? Si no, pues nos vamos directo. Ahí está. Vamos a ir con el primero que tenemos listos. Una disculpa aquí. Entonces vamos a ir a este primer canto. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Obtendrá su perdón, obtendrá salvación y también tendrá su comunión. ¿Cuánto tiempo hace ya que no escuchas de Dios diciendo por qué he de hacerlo? Vives lejos de Él, vives triste sin Él, y consuelo no hay en tu ser. ¿Cuánto tiempo hace ya que no escuchas su voz, ni sientes su santa presencia? Sin hacer oración, sin cantar su canción, cuánto tiempo sin su bendición. ¿Cuánto tiempo hace ya
que no buscas a Dios, mirando el placer de este mundo, sin buscar al Señor, sin pedir su perdón, quebrantando así tu corazón. Si ahora quieres venir y encontrar salvación, su mano se encuentra extendida. Obtendrá su perdón, obtendrá salvación. Cuánto tiempo sin su comunión. Obtendrá su perdón, obtendrá salvación. Cuánto tiempo sin su comunión. Muy bien, ahí quedó este hermoso canto. ¿Cuánto tiempo hace ya? Y esa es la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que ansioso y desesperadamente buscó al Señor? El salmista decía en el Salmo 42, mi alma tiene sed del Dios vivo, y que pudiéramos tener esa hambre, esa sed de pasar tiempo. Si Cristo, siendo Dios y todo hombre en la tierra, oró, cuánto más nosotros. Dios nunca, el Señor nunca ha enviado a nadie con las manos vacías cuando ha ido a buscar con todo un corazón genuino su presencia, su poder. Les seguimos invitando, son las 8:17, estamos en este programa Maravillosa Gracia, un ministerio de la Iglesia Bautista Bíblica de la Gracia, y recuerde que transmitimos lunes 1 hora de 8:05 a 8:55, miércoles y viernes de 8:25 a 8:55. El miércoles tenemos estudio bíblico, el audio comentario del libro de Hebreos, y el viernes tenemos predicación. Y lo que es martes y jueves de 5 a 6 tenemos de la tarde. Tenemos también otro programa, Ore, que Dios nos siga ayudando. Nuestro propósito es predicar todo el consejo de Dios, la palabra de Dios, y decirle a todo el mundo que aún hay esperanza, que Cristo es la respuesta, y que pues el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado. Los teléfonos a llamar: 813-428-6792, 813-428-6792, y también al 813-428-67, pero terminación 93. Los primeros 8 números son iguales, 813-428-67, y puede ser 92 o 93, y el celular 8181-801101, 8181-801101. Díganos dónde nos está escuchando, está en su casa, en su trabajo, es un taxista, transportista, un vigilante, donde quiera que se encuentre. También si nos está escuchando por internet en cualquier parte de la República, que el Señor le bendiga. Somos el programa Maravillosa Gracia. Seguimos adelante en esta mañana. Vamos a escuchar este es un himno muy antiguo que se llama A solas al huerto yo voy. Es el hermano Jesús Pérez, y regresamos para escuchar la reflexión y entrar al mensaje. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que sueño dice seré, y el encanto que hallo en él allí. Oh, nadie tener podré. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye su
Con él encantado yo estoy, aunque en torno llegue la noche, mas me ordena ir y a escuchar yo voy su voz doquier la pena esté. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener Muy bien, continuamos en esta hora. Gracias a los que siguen llamando, enviando mensaje. Enviamos un saludo a nuestro hermano Máximo, que Dios lo bendiga. También a nuestro hermano Imer, allá en Atlacomulco, Estado de México. Toda la familia Cruz ahí, que Dios los bendiga. Seguimos adelante, son las 8:22, 23 grados la temperatura en esta mañana de lunes 31 de agosto de este año 2020, y queremos invitarle para que se prepare con su Biblia. Vamos a entrar al mensaje de la palabra de Dios, y le dejo nuestros números de contacto: 813-428-6792, 813-428-6792, y también al 813-428-6793, 813-428-6793, terminación 92, terminación 93. El celular es 8181-801101, 8181 801101. Puede enviar un mensaje de texto, un WhatsApp, si desea más información, todo el material que he expuesto. Tiene alguna petición, no tiene suficiente saldo, o simplemente puede escribir, denos su nombre, por quién o por qué hay que orar. Si usted en alguna ocasión ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, pero todavía no nos ha compartido esa bendición, también déjenos saber. Nos queremos gozar con usted aquí a través del programa, es claro, y queremos animarle a que usted busque una iglesia bautista fundamental e independiente. Muy bien, nuestro hermano Armando nos va a compartir la reflexión, terminando él, va a orar por el mensaje, y terminando él, yo entro directamente a la predicación. Adelante, hermano Armando. Dios les bendiga. El título de la reflexión del día de hoy es: ¿cuán potente es nuestro Dios? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Salmo 8:4. ¿No has pensado en las maravillosas obras de Dios? Si quieres tomar un vistazo de la imponente grandeza de nuestro Dios, tan solo tómate unos minutos para observar la naturaleza, y una de las primeras cosas que notarás es que Dios es un Dios de orden. ¿Cuándo has visto una pera crecer en un manzano, o uvas de un tomatal? Nunca en la vida. ¿Cuándo has visto salir el sol por el oeste, girar en el cielo y ponerse en el norte? Nunca. Pero, ¿y por qué no? Porque Dios ha colocado todo en su lugar y siempre lo mantiene en orden. ¿Y qué del universo? Cada planeta se halla en su lugar, orbitando alrededor del Sol, pero sin topar con los demás. Otra característica de Dios que veo en la naturaleza es su inmenso poder. Tan solo piensa en los efectos de los terremotos, ciclones y tornados. ¿No son ellos prueba suficiente del gran poder de Dios? ¿Puede una gran parte de la naturaleza siga siendo un misterio para el hombre? ¿Cómo es que el maní crece sin estar unido al cascarón externo? ¿Cómo es que el melón siempre tiene 10 franjas y nunca 9 ni 11? Me maravillo al notar todas las maneras en las que podemos ver la mano de Dios en la naturaleza, y a la vez, como dice nuestro versículo clave, estoy agradecido de que aunque nuestro Dios es tan grande y poderoso, Él visita a sus hijos. Él se preocupa por ti y por mí. Alabado sea su nombre. Aún cantemos el nombre del Señor en toda lengua, por toda nación. Bendito Padre que estás en el cielo,
Gracias te damos, Señor, una vez más en esta mañana. Padre, solamente pedimos, Señor, que abras nuestros oídos para tener entendimiento de este mensaje, Señor, que tú has preparado por medio de nuestro pastor, el cual, Padre, te pido que tú lo unjas grandemente con el poder del Espíritu Santo, Señor, para que sea de bendición para todo aquel que escuche este mensaje, Señor. Gracias te damos, Padre, quédate con nosotros en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, si usted tiene Biblia, quiero invitarle en el Evangelio de Lucas capítulo 11, vamos a leer unos versículos y después ir al pasaje base donde hemos estado. En Lucas 11, versículo 1 dice: y aconteció que estando él orando en cierto lugar, cuando acabó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando orareis, decid: Padre nuestro que estás en el cielo, sea tu nombre santificado. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En este pasaje encontramos el Señor Jesucristo dándoles la oración modelo. No nos dice el nombre del apóstol o el discípulo que le pregunta o le hace la petición. Una petición tan simple: enséñanos a orar. Y luego después el Señor les da una ilustración de un hombre que tiene un amigo y que tiene una necesidad y va de noche y le toca y le pide, y aquel está en la cama ya con sus hijos y niños ahí, pero se levanta y le da lo que necesita. Y el Señor dice que si ese hombre que se levanta y le da a su amigo lo que necesita, ¿cuánto más Dios? Dice el versículo 9: yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y será abierto, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se abre. ¿Y cuál padre de vosotros, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra? Y si pidiera un pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pidiera un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidieren de él? Luego en el Evangelio, en el Evangelio de Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al versículo, Segunda de Corintios 1, versículo 3 al versículo 11, encontramos lo que ya hemos estado estudiando. Estamos hablando del sufrimiento. Seguimos tratando el tema del por qué y para qué Dios usa el sufrimiento. Como repaso, dijimos en el primer mensaje, en el versículo 3, que la Biblia nos dice, el apóstol Pablo, que Dios es un Padre de misericordia. No Dios de misericordia, sino Padre de misericordia. Y luego dice, y de toda consolación. En el versículo 4 vimos el testimonio, que Dios usa el sufrimiento para que seamos un testimonio para otros. En el versículo 5 vimos los sufrimientos de Cristo. Luego vimos los sufrimientos de Pablo también, y la consolación. Bueno, vimos la consolación y salvación, luego los sufrimientos de Pablo. Este es el último versículo que vamos a ver. En el versículo 11 dice: y ayudadnos, 2 Corintios 1:11, y ayudadnos también vosotros con oración. Si usted puede marcar la palabra oración aquí en 2 Corintios 1:11, ayudarnos con oración por nosotros, para que por el don concedido para nosotros, por medio de las muchas personas, por muchos sean dadas gracias. Quiero que subraye la palabra gracias por nosotros. Entonces, las dos palabras claves de este versículo es oración y gracias. Y vamos a predicar dos mensajes. Primero para tratar el primer tema, que es la oración. Pablo pide aquí a estos hermanos de Corintios que le ayuden. Dice: ayudadnos también vosotros con oración. Y vamos a ver en este mensaje que Dios usa el sufrimiento para enseñarnos a orar, En primer lugar, déjeme decirle que la oración de los creyentes nos ayudan. La oración de los creyentes nos ayuda. No se aísle, no sea ahorita con todo esto del distanciamiento. Recuerde que es distanciamiento social, según lo que llama el gobierno ahí, pero no distanciamiento celestial ni espiritual. Debemos estar unidos en oración, debemos estar orando, debemos estar rogando. Porque una persona que se aísla tarde que temprano va a sufrir
Entonces mire, el apóstol Pablo, podemos aprender una gran lección en medio del sufrimiento si reconocemos la importancia y el valor de la oración, lo que nos está citando aquí el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice ayudarnos, él pide ayuda, hace a un lado el machismo, pues, si podríamos llamarle espiritual, y él se da cuenta, si alguien fue usado fue el apóstol Pablo. Yo creo que Pablo fue el misionero más grandemente usado de todos los tiempos, no ha habido otros, sí, grandes, no queremos hacer a un lado los hombres grandes de Dios que Dios usó en diferentes formas y maneras en diferentes países y continentes. Pero si hay alguien que Dios usó fue Pablo. ¿Cuál fue la clave? El secreto de su ministerio fue la oración. Y él pedía siempre a todos. Ahora, no que no fuera un hombre de oración, lo vemos en tantos lugares y expresando la oración. Pero Pablo reconocía la importancia y él pedía ayuda a las iglesias que oraran por él. Y vemos una lista de pasajes en la Biblia, casi en sus salutaciones o en sus conclusiones, en sus cartas, epístolas. Pablo pide ayuda en oración. En Romanos capítulo 15 versículo 30 la Biblia dice: ruegos empero, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que os esforcéis conmigo en vuestras oraciones por mí a Dios, que yo sea librado de los incrédulos que están en Judea, y que mi servicio para los de Jerusalén sea acepto a los santos. Entonces vemos, Pablo aquí pide a estos hermanos de Roma que oren por él. Luego a los Efesios, un pasaje muy conocido en Efesios capítulo 6, donde Pablo también pide oración. Y dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda oración y perseverancia y suplicación por todos los santos. Y luego note lo que dice el versículo 19, y por mí que me sea dada palabra y abrir mi boca con denuedo, a fin de hacer conocer el misterio del Evangelio. Entonces vemos que el apóstol Pablo pidió ayuda a la iglesia de Roma, también a los Efesios. Y si alguien sabía que las oraciones de otros nos ayudan, era el apóstol. Filipenses capítulo 1 versículo 19, también ahí el apóstol Pablo dice: porque sé que esto se me tornará a salvación por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Luego en Colosenses capítulo 4 versículo 3, una vez más el apóstol Pablo solicita que le ayuden en oración. Dice Colosenses 4 versículo 2 y 3, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando juntamente también por nosotros, que Dios nos abra la puerta de la palabra para hablar el misterio de Cristo, por el cual también yo soy preso. Luego a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:25, Pablo también les dice, 1 Tesalonicenses 5:25, hermanos, orad por nosotros. Luego 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1 dice lo siguiente: resta, hermanos, orad por nosotros, que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como entre vosotros. Note bien que en todos los pasajes que leímos, desde Romanos hasta Tesalonicenses, Pablo no está pidiendo por algo personal. La única razón, motivo por la cual Pablo pedía, era para que Dios le usara al predicar su palabra. En primer lugar, vimos que la oración del creyente nos ayuda. Estamos viendo el mensaje. ¿Para qué Dios usa el sufrimiento? Dios usa el sufrimiento para enseñarnos a orar. Y es el mensaje, para enseñarnos a orar. Ahora, déjeme decirle en segundo lugar que el sufrimiento y la oración deben ir de la mano. Debemos orar porque sufrimiento más oración es igual a victoria. Pero sufrimiento sin oración es amargura y derrota. Vuelvo a repetirlo, grábese esto. Sufrimiento más oración es igual a victoria. Pero sufrimiento sin oración es igual a amargura y derrota. David, un tremendo hombre de Dios, buscó a Dios en un momento muy difícil de su vida. Yo creo que esto fue un golpe para David. No eran sus enemigos atacándole ni acechándole, eran sus propios hombres, aquellos a quienes él había ayudado, aquellos a quienes él era el líder de estos hombres. No es un ejército enemigo. David, usted recordará aquella ocasión cuando lo agarraron y se fingió que estaba loco, y nunca se puso tan nervioso como en esta ocasión, cuando sus propios hombres, sus propios soldados trataban y querían lincharle después de habían
ido ellos a un combate y cuando regresan su campamento había sido saqueado, sus mujeres y sus niños habían sido llevadas. Y usted lee todo el pasaje aquí de 1 Samuel 30, versículo 6, y David fue muy angustiado porque el pueblo hablaba de apedrearlo, porque todo el pueblo estaba, escuche, con ánimo amargo. Cuando una persona está en ánimo amargo, eso es lo más tremendo que puede haber. Cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se esforzó en el Señor su Dios. Y no solamente David ora, David consulta, lo que hoy en día tristemente muchos cristianos no hacen, pedir el consejo de Dios, pedir el consejo de su pastor. Dice aquí el versículo 8, y David consultó al Señor. Y David consultó al Señor. No fue con una curandera, una divina, una bola mágica allí, con alguien que le echara las cartas. No, David consultó al Señor, diciendo, ¿seguiré esta tropa? ¿Podré alcanzar? Y él le dijo, síguela, que de cierto la alcanzarás y sin falta liberarás la presa. Y David se va confiado. Entonces vemos que David buscó a Dios en un momento difícil de su vida. Recuerde el sufrimiento y la oración deben de ir de la mano. Es triste ver gente que sufre pero nunca busca a Dios. No quieren orar, están desanimados, están en depresión. Y aunque David pasó por momentos así, grandes hombres de la Biblia pasaron, y hombres del siglo, en los siglos pasados también, pero se fortalecían en el Señor. Salmo 18, versículo 6 dice, en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Entonces vemos también el pueblo en tiempos de Nehemías buscando a Dios. Usted recordará, están construyendo el muro. Ellos vienen de la cautividad, ahí están los pueblos vecinos, los enemigos del pueblo de Dios. Y ahí en el capítulo 4, dice la Biblia del libro de Nehemías 4, versículo 4, ellos claman y dicen, oye, oh Dios nuestro, porque somos el menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre sus cabezas y dalos en presa en la tierra de su cautiverio. Versículo 9, ellos dicen, Nehemías 4:9, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Usted si sigue leyendo el resto del libro, ahí encontrará que lo que se propusieron lo lograron en días, no en tantos meses, pero ellos, ¿qué fue la clave de construir el muro viniendo de una crisis, viniendo de una cautividad? El orar, el estar cerca de Dios. Hubo algunos obstáculos, pero el sufrimiento y la oración es igual a victoria. No permita que el peligro y el temor le hagan huir. No corra de Dios, corra hacia Dios. Tenemos ejemplos en la Biblia como Jonás, que trató de huir de Dios, y la verdad es que de Dios nadie puede huir. Pero veamos un ejemplo ahí en 1 Reyes capítulo 19, cuando aquí Elías, después de una tremenda victoria, ahora viene una gran prueba. Y siempre así pasa en la vida cristiana. Después de una gran victoria va a venir una gran prueba. Hay que mantenernos firmes, no hay que bajar la guardia. Efesios 6, versículo 13 dice que habiendo acabado todo, hay que estar firmes. Porque muchas veces nos confiamos, nos relajamos, y es cuando el diablo no le abra una rendija. Alguien dijo, un predicador del siglo pasado decía, no le dé un ride al diablo en su vida, porque después va a querer conducirla. Necesitamos tomarnos de Dios y no relajarnos y buscar al Señor. Es triste ver ahorita cuántos cristianos en la carne están usando todo esto como un relajamiento, un enfriamiento, y muchos ya no van a regresar a las iglesias. ¿Sabe por qué? Porque no buscaron, no caminaron de Dios, se alimentaban nada más de lo que escuchaban domingo en la mañana, si es que eran de cristianos de cristianismo barato, de domingo nada más un rato, si no eran cristianos que quizás escuchaban domingo en la mañana, domingo en la tarde y entre semana. Pero es triste. ¿Sabe quiénes son los cristianos que se mantienen firmes? Aquellos que se ejercitan en la palabra y en la oración cada día. Aquí vemos Elías en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 3. Y viendo pues el peligro, levantándose fue por salvar su vida, y vino a Berseba, que es en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y sentóse debajo de un enebro. Dice, deseando morirse, dijo, basta ya, oh Señor, quita mi alma, que no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, quedóse dormido. Y aquí luego un ángel que le tocó y le dijo, levántate y come.
Y él ahí está, versículo 6, entonces él miró y aquí dice a sus cabecera una torta cocida sobre las ascuas y un vaso de agua, y comió y bebió y volvióse a dormir. Tremendo. Este hombre, aún Dios en todo esto tiene misericordia de él. Y si usted lee la Biblia más adelante, dice la Biblia que con esa comida que él comió, caminó 40 días y 40 noches. ¿Puede imaginar eso? Con una comida, 40 días y 40 noches. Tremendo. Es algo sorprendente, y 40 de ese número de prueba. Y él va hasta un lugar donde se va a encontrar con Dios. Pero tristemente, aún cuando él está huyendo de Dios, corriendo, aún y cuando él deseaba morirse, Dios no lo mató, y al final no lo mató, se lo llevó en un carro de fuego, no le cumplió ese antojo. Y es algo que de alguna manera tenemos que entender, que el sufrimiento sin oración trae amargura y derrota. ¿Cuántos hombres en la Biblia desearon morirse? Es triste, siempre le digo a nuestra iglesia, que siempre cuando estamos deprimidos, cuando estamos molestos, cuando las cosas no van bien, es cuando nos queremos morir. Pero cuando todo va bien, no pensamos en eso. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude. Algo que nos debe animar y motivar es que el Señor prometió estar con nosotros. Llorar por nosotros. ¿Sabe que el Señor promete estar con nosotros? Dice la Biblia en Mateo capítulo 28, Mateo 28 versículo 20, Mateo 28, 20, dice la palabra de Dios que el Señor promete estar con nosotros todos los días. Dice la palabra de Dios allí, cuando vamos, claro, esto es para ir y llevar el evangelio. Mateo 28, 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y luego, cuando el Señor le da la noticia a Pedro de que va a ser probado, el Señor le da la noticia tan difícil y tan dura, pero también le dice algo confortante en Lucas capítulo 22, versículo 32, Lucas 22, 32, mas yo he rogado, le dice el versículo 31, y dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, dice, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Dice el versículo 32, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú cuando te conviertas confirma a tus hermanos. Oh, que pudiéramos entender que el Señor está allí. Estamos hablando, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Bueno, para enseñarnos a orar. Es el mensaje para enseñarnos a orar. Vimos la oración de los creyentes, nos ayuda. En segundo lugar, el sufrimiento y la oración. En tercer lugar, déjeme decirle que tenemos las promesas del Señor. Tenemos las promesas del Señor. Una y otra vez. Yo le digo a nuestra iglesia, usted lea la Biblia cada día para buscar un principio, para vivir un mandamiento para obedecer, y una promesa para reclamar. Busque esas tres cosas cada día. Cuando usted lea la Biblia, busque un principio que le haga un mejor cristiano. Busque un mandamiento, algo que Dios pida, pero busque una promesa para reclamar. Dice el Salmo 50, versículo 15, e invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. Invócame ¿cuándo? En el día de la angustia. Señor nos invita, y como ya leímos allí en Lucas, el Señor nos da y nos invita a pedir y a buscar y a llamar. En Lucas 11, versículo 9 dice, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. La oración nos permite, y sabe que la oración, esto es importante, la oración nos permite cantar en medio del sufrimiento. Aún en medio del sufrimiento podemos cantar. Dice un canto de los hermanos Holguín que en el dolor es mejor cantar. Qué importante es que aprendamos a cantar, a alabar a Dios cuando está pasando por un momento difícil. Alabe a Dios. Dice en el libro de Actos o Hechos 16, versículo 25 y 26, cuando Pablo y Silas los metieron a la cárcel, dice la escritura, mas a medianoche, orando, note bien que primero orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos les oían. Esto es algo interesante,
¿Sabe por qué? Porque cuando tú pones, como dice el apóstol Pedro, echando todas vuestras cargas, toda vuestra congoja en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando tú pasas tiempo en oración, una vez que ya le has dejado a Dios todas tus cargas, entonces una vez que ya te has despojado de todo, entonces vas a poder cantarle. Pero ¿sabe por qué muchos cristianos no pueden cantar? Porque no oran, no leen su Biblia, porque están amargados allí en su sufrimiento, en su cama, en su enfermedad, en sus problemas, en sus necesidades. Alabe a Dios. No dice que ellos lloraban, dice que ellos oraban y después cantaban. Salmo 34:1 dice: bendeciré al Señor, dice el salmista, en todo tiempo. Salmo 34:1, bendeciré al Señor en todo tiempo. Muchos cristianos solamente le bendicen cuando todo va bien. Pero el salmista dice: yo lo voy a bendecir en tiempos buenos y en tiempos malos. Hay un canto que dice: el Dios de la montaña. Él es el Dios de los buenos tiempos, de los malos tiempos. Él es el Dios del día, el Dios de la noche, el Dios de los valles, el Dios de las montañas. No importa por qué tiempo usted esté pasando, Él es el Señor. Él no ha cambiado. Vimos que Dios permite el sufrimiento para enseñarnos a orar. La última cosa que quiero decirle: hemos hablado que la oración de otros hermanos nos ayudan. El sufrimiento y la oración es una victoria. Tenemos las promesas del Señor en tercer lugar, y en cuarto lugar y por último, la oración motiva a Dios a venir en nuestra ayuda. La oración motiva a Dios a venir en nuestra ayuda. Cuando su pueblo clama, Dios responde. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y te responderé. Cuando la iglesia ora, Dios abre la puerta y Dios obra en una manera especial. Usted puede leer ahí en el libro de Hechos capítulo 12, versículo 5 dice: así que Pedro era guardado en la prisión, mas la iglesia hacía oración a Dios sin cesar. Y en el versículo 7, un ángel del Señor va y le saca de la cárcel. Cuando sus hijos le oran y le adoran, Dios viene en su ayuda, como vimos en el capítulo 16, versículo 25 y 26 del libro de Hechos o Actos. Allí Él viene en su ayuda, Él los saca. Ahí Dios hizo un terremoto allí y todas las puertas se abrieron allí cuando estaba Pablo y Silas en la cárcel. Cuando su pueblo es fiel, el Señor es fiel. En 2 Timoteo 4, versículo 17 al 18, cuando el apóstol Pablo dijo: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, pero gloria a Dios, el Señor estuvo allí. El Señor no me dejó, el Señor estuvo conmigo. Y eso es lo que deberíamos ver, aunque otros no estén. El único vital en nuestra vida es el Señor, porque vamos a pasar como Jacob por momentos, valles solos, noches solas. Pero qué bueno saber que el Señor está allí. Dice el versículo 18: y el Señor me librará de toda obra mala. Cuando usted ve que el Señor está con usted, no tiene por qué amargarse. Si el mero bueno, ahí está. En Lucas 11:1 terminó con esto: la petición que hizo este discípulo: Señor, enséñanos a orar. Que fuéramos humildes y decirle: Señor, enséñanos a orar. No sea, pastor, pero yo ya tengo 10, 20, 30, 40 años de cristianos. La vida cristiana es una escuela donde nunca nos graduamos y siempre hay algo nuevo que aprender. Y gloria a Dios que tenemos promesas de que el Espíritu Santo nos va a guiar cuando pidamos. En Hebreos 7:25 dice que el Señor Jesucristo vive, está en el cielo para interceder, para orar por nosotros. ¿Cuántas promesas tenemos que nos deberían motivar? Pero no estamos orando. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el sufrimiento, porque tú lo permites para enseñarnos a orar. Ayuda a nuestros radioescuchas a tomarse de tu mano y tener victoria en Cristo Jesús. Amén, amén. Vamos a dejar correr parte de este canto, hermano Armando. Y mientras tanto le invito, llámenos si Dios habló a su vida. 813-428-6792, 813-428-6792 y 93 y 8181-8011-01, 8181-8011-01. Y ahí están los teléfonos también si quiere llamar. Ánimo en esta mañana, quien quiera quien sea, Dios quiere oír su oración. Tal vez tú te sientas agobiado, con tus fuerzas agotadas y ya no quieres seguir. Lo sé, es difícil vivir para Dios en un mundo que carece amor y vive en falsedad. Pero Cristo ha prometido estar contigo hasta el final. Puedes llevar tu oración ante el trono de Dios. Dobla tus rodillas, habla con Dios. Él no está ausente en todo tu
está solo a distancia de una oración. Dobla tus rodillas, dobla tus rodillas. Dios está solamente a la distancia de una oración. Dobla tus rodillas. Pablo dijo, por esta causa doblo mis rodillas. Adelante, hermano Samuel, con las peticiones. Buen día para todos, les agradecemos los que pudieron comunicarse y vamos a tomar en cuenta cada una de las peticiones y vamos a estar orando. Delfina García se comunicó, Elida Corpus, hermana Rosario López, Maclovia Díaz y nuestra hermana María del Socorro García. Vamos a orar. Señor, estamos agradecidos, contentos en esta mañana por la oportunidad que nos das de transmitir en vivo y agradecemos por estas personas. Sin duda ellas han mencionado una necesidad, una petición y queremos ponerla en tus manos para que tú bendigas y aquellos que están enfermos te pueda sanar. Bendiga por favor el resto del programa, sé con nuestro pastor y gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Como pastor, la cosa más triste muchas veces es ver que la gente que más necesita de oración es la que menos ora. Es muy fácil pedir oración por otros o pedir oración a otros y no orar nosotros. Necesitamos aprender a orar. La vida cristiana es una escuela donde nunca nos graduamos. Así es que le invitamos para que usted pueda buscar a Dios y vaya a la escuela de la oración, va a la escuela de la fe y tenemos tantos pasajes en la Biblia. Así es que le invitamos en esta hora, si Dios ha hablado su vida, estamos aquí para servirle. Llámenos, ahí todavía quedan unos minutos, comuníquese. Recuerde que nuestra página de internet es maravillosagracia.com. Nuestro canal en YouTube es solamente los programas anteriores, lo estamos subiendo ahí en esa Radio Maravillosa Gracia, allí puede también escuchar más predicaciones y también transmitimos los servicios en vivo a través de una cuenta en Facebook. Si usted desea, ahí también envíenos una solicitud para poderle agregar allí y recuerde que transmitimos las mañanas de lunes a miércoles y viernes, lunes 1 hora de 8 a 9, miércoles y viernes de 8 y media por así decirlo a 9, y el martes y jueves 1 hora de 5 a 6 de la tarde. Su servidor es el pastor Raúl Reyes. Nuestros celulares 811-044-2576, 811-044-2576. Tenemos un grupo de oración las 24 horas, de lunes a sábado, donde oramos. Tenemos un grupo de vigilia ahorita en oración con todo esto que está pasando. Estamos orando de 10 de la noche a 5 de la mañana, otro grupo ahí orando, y pues lo que queremos hacer es orar y también ayunar. Tenemos 5 días de ayuno y oración de lunes a viernes y pidiéndole a Dios que nos dé el poder de lo alto para seguir predicando su palabra. Hoy más que nunca la gente necesita a Dios, necesitamos cristianos que no se escondan, cristianos que den la cara. Un médico, una enfermera, un cuerpo médico no se puede esconder cuando hay una enfermedad y se necesita y se ocupa de ellos. La iglesia no se puede esconder cuando el mundo está en llamas espiritualmente hablando y la gente necesita que alguien ore por ellos. Pues agradecemos a Jorge allá en cabina. Recuerde el teléfono de la iglesia 81 83 16 42 10, 81 83 16 42 10, o también al 81 83 16 49 12, 81 83 16 49 12. Su servidor 811 044 25 76, 811 044 25 76. Les dejamos con este canto, se llama Dios nunca falla y Él nunca ha fallado. Dios les bendiga. Mañana de 5 a 6 de la tarde aquí nos escuchamos. Lloró mi corazón al pensar que Dios en medio del dolor me abandonó. Dios nunca falla, Él no sabe mentir. Sus pactos de bondad, certeza y lealtad en su palabra. Siempre, por favor. Mi Dios, al final, la victoria nos dará. Su poder, su deidad y amor
siempre, por favor. Mi Dios, al final, la victoria nos dará. Su poder, su deidad y amor te cubrirá.